Lo que aprendí con el trabajo de matemática, con el material didáctico, fue que al aplicarlo era mucho más complicado de lo que pensábamos, puesto que enseñar a un niño nuevos conceptos que no conoce mucho es muy difícil para nosotros, las personas que ya sabemos sumar o hacer operaciones básicas matemáticas. Ya nos es sencillo y no tenemos que estar pensando constantemente en cómo se realiza la operación, pero para una persona que recién está aprendiendo es muy complicado y realmente yo sentí que a pesar de que nos habíamos esforzado mucho con el material, por el mismo hecho de que no conocía la niña con la que estamos aplicándolo tan bien las sumas, al principio no sabíamos cómo le íbamos a explicar completamente. Por ejemplo, al principio solo utilizamos las palabras aumentar, pero al final decidimos que también teníamos que utilizar la palabra sumar para que se le quedara esta idea que se supone que es lo que le estamos enseñando. Y vi que habían desventajas en nuestro material, sí, porque realmente no pensamos en que tendríamos que tener una cartulina al costado, pero lo solucionamos porque usamos una banca en donde colocar los números ya como representación gráfica para que no se quede solo en el material concreto, sino que conecte con ya una representación gráfica del número, como eran los papelitos que utilizamos para poner 1, 2, 3, 4, así para formar los diferentes números. Luego también que aunque la niña sabía los conceptos de unidad, decena y había trabajado también solo la noción de centena en su clase, no se acordaba que era la centena. Y como tenía 7 años, al ponerle esta fila también de las centenas, le tuvimos que explicar qué eran las centenas para poder trabajar con ella. A pesar de que no trabajamos sumas con 3 cifras porque ella era muy pequeña y con otros niños en cambio sí se podría trabajar, realmente tuvimos que explicarle y eso fue un adicional que también deberíamos haber pensado antes. Sin embargo, sí trajo muchas ventajas. Realmente, si hubiéramos tenido más recursos, hubiéramos podido hacer el material como Hans lo había propuesto en primer lugar, que era una caja en la que se caían las chapitas, ¿no? Porque nosotros las pegamos nada más y él dijo, imagínate como si se cayeran esas chapitas abajo, pero si fuera algo más tecnológico, por decirlo así, sí podríamos lograr que esas chapitas caigan y sería mejor para el aprendizaje del niño. Sería más sencillo que vea cómo caen estos dos números al sumarse, cómo la cantidad cae hacia la base, ¿no? Pero no pudimos hacer esto porque realmente trabajamos solo con material reciclable, lo cual también es bueno en realidad porque es más accesible a otras personas, las tapas de botellas, las cajas recicladas. Pero si hubiera sido algo elaborado tecnológicamente, sí se podía haber hecho esta caída y hubiera sido un poco más sencilla la explicación. De todas maneras, sentí que el material funcionó muy bien porque sí se entendió el hecho de la suma y las llevadas, que era lo que más nos importaba, porque se entendió que 10 unidades equivalía a una decena y 10 decenas una centena. Entonces realmente sentí que sí logramos el propósito porque sí se sumó dos cantidades y se explicó por qué es que llevabas y no fue así simplemente como a veces lo aprendemos en la escuela de que tú llevas al otro lado porque tienes que llevar, sino que realmente se entendía el por qué estaba pasando ese número arriba porque habíamos puesto en las cajitas solo máximo 9 chapas, entonces como no podían haber más de 9 tenía que llevar eso al otro lado, ¿no? Porque ya no estaba permitido en esa cajita, por decirlo así, poner más chapas. Entonces se hacía el canje, por decirlo así, de 10 unidades por una decena y como ya pasaba esto a decenas, entonces ya quedaba espacio para poner las chapas, ¿no? Porque si hubieran sido, por ejemplo, un número 11, ya las 10 chapas de ese 11 se cambiaban por una decena, una chapa roja, entonces ya quedaba espacio para solo un azul, ¿no? En cambio, 11 azules no hubieran cabido en esa cajita que era solo de 9. Entonces creo que era didáctico tal como se había propuesto y sí realmente ayudaba al aprendizaje del estudiante. Y más lo que sí también puedo reflexionar es que el estudiante tenía mucha curiosidad, cosa que tampoco no me esperaba. Y esto hacía que sea más sencillo realmente la aplicación del material, pero en las clases no necesariamente vamos a tener niños así, que estén tan emocionados con el curso, porque a esa niña le gustaban las matemáticas. Pero además de eso también estuve pensando en que realmente ella tenía tanta curiosidad que nos hacía muchas preguntas, entonces de temas de más avanzada edad y más allá de eso de que ella también había aprendido muy rápido en su colegio acerca de los números y las sumas básicas de unidades y así. Y también aprendió muy rápido cuando leímos la indicación. Entonces, como aprendió tan rápido, entonces quería seguir subiendo de nivel. Y entonces, para reforzar un mismo tema, o sea, también tenemos que saber que en la escuela quizás haya niños que también lleguen ya sabiendo lo que estamos enseñando. No podemos decirles, no, tú vas a volver a aprenderlo con todos los niños, porque si ellos están más avanzados, se podría proponer retos para que aprendan otras cosas más, como fue lo que tratamos de hacer ayer.
utilizando números más grandes para que también le sirvan a ella después en su clase, ¿no? Pero finalmente creo que salió todo muy bien. Realmente me gustó mucho porque la forma en que en un momento Hans explicó ayudó bastante a que la niña entendiera esta conversión entre unidades y decenas, las equivalencias y la posición de estos en la caja. Lo más difícil creo que fue eso, explicarle el por qué no podía poner, por ejemplo, chapas arriba y abajo, porque ella decía, si se pasa de 9 chapas, entonces pongo las chapas abajo, y no, porque sí era otro número. Entonces quizás faltó un poco de indicaciones en el material en sí, pero se logró el objetivo, el propósito, y realmente la niña sumó sin que tuviera de nuestra ayuda, porque nosotros simplemente fuimos como que la guía, pero la que lo hizo fue ella. Entonces al final también supo que esta operación se llamaba suma y eso es lo que queríamos lograr. Entonces llegó al resultado y entendió por qué llegó ese resultado. Entonces yo creo que realmente sí fue efectivo nuestro material y no solo se usa en primer grado, sino como lo hicimos ayer, sino que se puede usar en segundo, se puede usar en tercero, y si se le aumenta otra cajita de unidad de millar y se le aumentan más, a la derecha se puede usar en general para todas las sumas que uno quiera hacer. Entonces está dedicado de primero, segundo a tercer grado netamente, pero también se puede usar en todo primaria y hasta en secundaria. Bueno, en secundaria no se necesita mucho material didáctico, pero es un material muy útil que realmente enseña bastante y ayuda mucho a una persona a entender el porqué de las sumas.